Hola queridos amigos, hoy vamos a empezar una nueva serie por YouTube que se llama Las cifras incómodas. Ustedes ya saben, soy Maximiliano Moreno, pero tengo conmigo a gente muy interesante. Vean, estamos en un restaurante estudiantil y justamente les hemos caído a estos muchachos que están estudiando por aquí, vienen de la central, de la Politécnica, de por aquí, de por allá, y queremos saber cuáles son las cifras incómodas. Nosotros no tenemos muy claro cuáles son las cifras. Sabemos que hay cifras incómodas en el Ecuador, pero ahora nos van a decir eso. Y ahora les presento a mi interlocutora, invitada especial y animadora de este programa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Castro. Yo soy amiga de la hija de Maximiliano hace 20 años. Nos conocimos en el colegio en el 24 de mayo y justamente es por ella que nos pusimos en contacto. Ella actualmente vive en Dinamarca. Eh, yo estudié ingeniería matemática en la Politécnica Nacional. Medio nerd, ¿no? Medio así. Sí, no tanto. Dicen que en la Politécnica hay una frase que dicen que para salir de la poli o tienes cerebro de oro o trasero de acero. Yo soy la segunda. Eso. Mucho Entonces, tiempo sentado estudiando. sí. Perseverante más. Ah, ya. Entonces, me gusta mucho la estadística. Si bien en la carrera de ingeniería matemática te orientan a la matemática aplicada, también a la parte de estadística, entonces mi área profesional la desarrollé ahí. Después estudié una maestría en economía del desarrollo Oh, en la Flaxo y ahí me hice muy buenos amigos también. ¿no te hiciste amigo de aquel científico Hosking que murió también por ahí? No, muchos. Tengo muy buenos amigos físicos, sí. Y de hecho tenemos proyectos muy bonitos que les voy a contar en una próxima ocasión. Uy, Sí, sí. este mundo de los números, hoy mundo de los números es un mundo medio especial porque ahora se miente con números. Ya no, ya cuando tú mientes así nomás, ya no mientes. Ahí viene el presidente y te dice, ¿sabe qué? Yo gané con el 50% o 51% y nadie entiende. Oye, que ha bajado el empleo, que ahora que el empleo ha decaído, que se ha ido abajo, que el 50%, el 1%. Oye, y ahora se miente con números, ¿verdad? Sí, de hecho sí. O sea, hay un libro que recién nos pasaron que se llama Everybody Lies, que habla de cómo ahora los científicos de datos usan O la sea, todo el información. mundo miente. Sí, Así se llama el sí, libro. todo el mundo miente y es como los científicos de datos ahora se bajan la información de Facebook, Twitter y sacan información. De hecho, gracias a eso ganó Trump, sabemos que gracias a que ellos hicieron una minería de datos, se bajaron los datos, hicieron data mining y bueno, aplicaron Claro, muchas esa técnicas de empresa inglesa estadísticas. que robó los datos de Exacto, Facebook. de Facebook y gracias a eso sabían qué venderle a la gente, sus preferencias para promover que gane Trump. Entonces, sí, Peligrosas las everybody matemáticas, lies. digamos. Sí, Son peligrosas, ¿no? sí. Uy. En malas manos. Ah, De ahí se ya. pueden hacer cosas hermosas con matemáticas. Bueno, respecto a esto de que hay una cifra de que el empleo ha decaído o que el empleo Ujú. ha subido, ¿qué pasa por aquí en Ecuador? ¿Cómo se miente en otras partes del mundo? Empecemos por aquí, por Ecuador. Ya. Tengo noticias de que los del INEC publicaron un dato, les incomodó, ahora los pobres empleados del INEC les han puesto el tate quieto, como se dice, ¿no? Calladitos, aquí para ustedes hablar, ustedes tienen que pedir permiso, estamos en un régimen democrático, pero la democracia no significa hacer lo que a uno le da la gana, y Ujú, por tanto ustedes tienen que hacer lo que yo les diga. ujú. Total, ¿les están forzando o no les están forzando a guardar silencio? A ver, yo creo que lo bonito de la estadística es eso, que te muestra una cifra, un número, que en cierta forma es imparcial, si es que es técnicamente obtenido. En el caso del INEC, yo trabajé ahí y entonces puedo comentarte que hay un proceso técnico riguroso. De hecho, hay algo que se llama el modelo de producción estadística, que son fases que debe seguir una encuesta, una operación estadística se llama, una encuesta para, para poder sacar un dato.
Ya una operación estadística puede ser una encuesta, un censo, estadísticas por registros administrativos. Y el INEC es riguroso en seguir ese proceso. Primero planifico, luego veo qué necesidades hay de información y bueno, se siguen varios procesos hasta llegar a tener. Oye, y ustedes que están estudiando en las universidades, miren muchachos, aquí tenemos chicos universitarios, ¿no? Bueno, preséntate tú, aunque sea alzando gritando porque tienes que llegar hasta acá con la voz. Bueno, mi nombre es Paula Polo, yo estudio en la Politécnica Nacional, la carrera de Ingeniería en Ciencias Económicas y Financieras. Uy, ¿y tú? Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Dayana Tipán. Yo estudio Ingeniería Estadística en la Universidad Central del Ecuador, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas. Buenos días con todos. Mi nombre es Alejandra Santaminga, estudio Estadística, igual que Dayana, somos compañeras en la Facultad de Economía en la Universidad Central del Ecuador. Uy, Dios mío, esa universidad es medio subversiva, ¿no? Y la otra también. Dios mío. ¿Y ustedes cuando estudian estadística le pueden cuestionar al profesor o también les machetea? En muchas de las ocasiones sí, los profesores son un poco abiertos y sí nos dan la oportunidad de dar nuestras opiniones, pero hay casos de maestros que sí son bastante cerrados y no admiten la opinión de los estudiantes, se cierran en su manera de pensar y ya. ¿Ustedes creen en las cifras que publican en el periódico, ustedes que estudian esas materias? Cuando el periódico publica una cifra, ¿ustedes le creen o no le creen? La Difícil. verdad, bueno, como somos estudiantes de estadística, a veces no podemos creer todo lo que vemos. En realidad tenemos que investigar y ver si es posible comparar para poder estar seguros de que esa información es verdadera. O sea, como quien dice, ustedes estudian para desconfiar. Sí. En serio, esa Para es la cuestionar. verdad, ¿no? Ustedes Sí, estudian para para cuestionar. desconfiar. Y quisiera retomar lo que me decías del INEC. Entonces, mira, lo que pasó y que salió en redes sociales, en el periódico, es que el señor ministro de Trabajo habló de una cifra de empleo, que es obtenida por la encuesta de empleo, desempleo y subempleo del INEC, pero la comparó con otro tipo de información que es por registros administrativos del IES. Entonces él decía, según el IES, los datos son tales, y entonces, según el IES, el número de afiliados, todo va subiendo. ¿Y por qué la encuesta del INEC no me dice que está subiendo? Entonces ahí viene el cuestionamiento. Ahí viene la cosa. Ujú. Esa fue la justificación que tuvo el ministro Para no para creer, cuestionar. para cuestionar la cifra del INEC. ¿Y cómo se explica eso? Que no tiene sentido, pues se supone que si aumenta el número de afiliados del IES, Ujú. de ley tendría que aumentar el número de trabajadores registrados en las encuestas. ¿Qué Claro. pasa? ¿Por qué no? Sí, hay una explicación y de hecho los que pasamos por el INEC podemos entender un poco mejor, y yo lo que incluso les he dicho a los compañeros del INEC, yo sueño en que a los ministros les reúnan una horita y que les expliquen cómo el INEC levanta una encuesta. A ver cómo el INE levanta una encuesta, eso sería Claro. interesante. Primero, Para que entienda el ministro y ahí sí quiera, y ahí sepa que no se debe comparar. Lo que hace es una encuesta que es distinto de un registro administrativo. ah, ya. Es muy distinto porque el registro administrativo tú tienes el universo, digamos, en cierta forma. O sea, tú vas levantando de todos los afiliados. En este caso, todos los afiliados tienes. Pero en el caso de una encuesta, tú haces un muestreo, que es una selección. Es decir, hay una población y yo digo, de estos 1000, no les voy a preguntar a los 1000 porque no me da la plata. Solo les voy a preguntar a unos 30, unos 50, por poner un ejemplo. Entonces, eso es una encuesta, un muestreo. Y el registro administrativo es distinto. Entonces, no puedes comparar las fuentes. Las dos operaciones son distintas. ¿Cuál es más confiable? El registro administrativo. Y de hecho, les O sea que cuento. el que tendría la razón sería Elías. Claro, en cierta forma. De hecho, me comentaban en el INE que están haciendo un trabajo para depurar la base, mejorar los registros administrativos. Y no quisiera pasar la oportunidad para contarles que el INE tiene un proyecto muy bueno, que es el censo por registros administrativos. Que allá queremos ir, como hace Dinamarca, como hacen esos países europeos. Por ejemplo, Holanda desde 1960 ya no hace censos, ya no va a la casa a preguntarte.
ellos se ahorran todo eso, porque ahora todo se lleva en registros administrativos. Digamos aquí que lográramos eso, entonces yo uno la base del registro civil, Ministerio de Educación, y digo, a ver, desde que nació, ahora está en la escuela, y le sigo la vida. Entonces ya no tengo que estarle encuestando a cada rato. Entonces ese proyecto tiene el INEC. Pero todavía no hay en Ecuador eso. Pero allá queremos ir, claro. Y es un orgullo porque en otros países latinoamericanos aún ni lo piensan, tal vez. Pero aquí ya estamos trabajando en el censo por registros administrativos. En el caso de Ecuador y en el caso de otros países, ¿ustedes piensan que, ustedes como estudiantes, piensan que, por ejemplo, los gobiernos de Argentina, de Brasil, viene este gobierno, viene el otro gobierno, viene el de Ecuador, comienzan a manipular o no manipulan cifras? ¿Hay manipulación o no hay manipulación de cifras en el Ecuador? Sí, o sea, yo creo que muchas veces se manejan las cifras, bueno, se maneja el proceso a la conveniencia según quiera el gobierno tal cual. Por decir, en Argentina estamos viendo un caso de que la inflación se manejaba de tal forma que la presidenta pudiera decir que no, todo está bien, que la inflación no es un problema para el gobierno, cuando afirmaba otras consultoras privadas que sí lo eran en esos momentos. Entonces depende mucho de la situación, que a veces los gobiernos estos populistas se ven obligados a como que a manejar un poco, maniobrar cómo se hacen estos procesos para que los apoyen, ¿no? Que vean resultados. Sí, pero ahí hay de los dos, porque por ejemplo, digamos, pongamos el ejemplo de Kirchner, digamos que no querían manipular, digamos que la cifra sí era buena, y ¿qué nos asegura en cambio que las empresas privadas eran las que mentían? Entonces hay que ir como con pies de plomo, ¿no? Por ejemplo aquí, digamos el INEC saca la cifra de empleo, y hay una consultora y dice, no, a mí me sale una cifra de empleo distinta, y te cuestiona. Pero ¿quién tiene de verdad la razón? O sea, ¿quién es el INEC, la consultora? O puede ser que una consultora que por hacerle daño al gobierno mienta. O sea, hay que ir como con cuidado, ¿no? Supongamos que el gobierno del Ecuador dice, el INEC le dice al gobierno lo que ha pasado ahora, que han caído como 168,000 puestos de trabajo, se han perdido 168,000 puestos de trabajo. Y la pregunta ahí es, en ese momento, ¿cómo le golpea al gobierno esa noticia? Claro, le golpea políticamente, porque ahí le estás diciendo al ministro de Trabajo, y por eso él sale en cierta forma a defender, porque es decir, mi gestión sí funciona, y como con las cifras le estás diciendo que no. Entonces, aquí yo te tengo, mira, una cifra, que es la cifra del empleo adecuado. A ver, ¿puedes explicarnos esto? Sí, ¿qué es? la cifra del empleo adecuado, aquí ustedes pueden ver, al 2017 fue del 40,1% a nivel nacional. Y el empleo adecuado en el 2008 fue del 38,9%. Entonces, claro, el que no conoce mucha estadística dice, sí, bajó de un 40,1 a un 38,9. Pero hay que tener en cuenta que este dato se obtiene de una encuesta que es probabilística, y el dato que tú obtienes no es el dato específico. Hay algo en estadística que nosotros llamamos los intervalos de confianza. O sea, el dato cae en un intervalo. El dato fidedigno puede ser que está en ese intervalo. Entonces, por eso el INEC, cuando ustedes puedan bajarse la publicación del empleo, ahí dice variación no estadísticamente significativa. O sea, estadísticamente significativa, yo no puedo decir que en realidad esta cifra es distinta de esta. Puede ser que los dos caen en el mismo intervalo de confianza. Entonces, por eso yo no puedo decir que la diferencia es real. Sí, no sé si me explico. Y una pregunta, ¿y esta caída se puede deber también a que ahora hay un montón de venezolanos que no tienen trabajo? O sea, primero aclarar que no hay una caída. O sea, no podemos decir estadísticamente que hay una caída. ¿Ya? Eso primero, no, estadísticamente no podemos decir que hay una caída. Entonces, lo que sí podemos decir en cierta forma es que, por último, el empleo adecuado se mantiene. Ni sube ni baja. ¿Y qué es empleo adecuado? Aquí tenemos la definición. Subempleo, población económica. ¿Los chicos saben? No. ¿Tienen idea?
yo tengo una, o sea, yo estoy economía, ¿no? ¿Ya? Entonces, en sí el empleo adecuado debe cumplir ciertas condiciones para que esté considerado una persona dentro de él, como que trabaja ciertas horas durante la semana, que recibe un salario del mínimo o mayor, o por decir está afiliado al seguro, a los seguros sociales, y otras condiciones más que lo separa de, por decir, personas que están trabajando en la calle o no trabajan a tiempo completo, por así decirlo, y no tienen sustento necesario para su familia. Pero supongamos que yo estudio medicina y termino de taxista. Y de taxista gano más que de médico. Esa es otra condición, otra categoría de empleo no adecuado, que es por su participación, que tú podrías tienes una mayor capacidad, pero no la estás rindiendo debido a que las condiciones... Subutilización. Ajá, ya. Mira, aquí yo te puedo leer. De hecho, les invito a los que nos ven a bajarse de la página web del INEC, se llama Ecuador en Cifras, la presentación del empleo. Ahí te dice, para cualquiera que no sepa, te empieza diciendo sus definiciones y te empieza mostrando estadísticas. Entonces, el empleo adecuado dice... Personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, la condición que él decía. Trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo o disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría las personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar. Entonces, la condición, como decía Paul, es trabajar las 40 horas y recibir más del salario mínimo. Punto, nada más. Pero aquí dice, puede ser que una persona trabaja las 40 horas, pero recibe menos, pero así es su deseo. Ya. Entonces, yo creo que tal vez una persona del INEC va a explicar mucho mejor lo que yo te quiero decir aquí. Porque de hecho yo no trabajaba directamente con esta encuesta. Bien, entonces tenemos una idea y una preocupación. ¿Por qué se irrita el ministro de Trabajo? Esa es la verdadera preocupación. ¿Y por qué esta cifra le incomoda al gobierno? ¿Y por qué piden la renuncia del director ejecutivo? Piden la renuncia del director de INEC. ¿Por qué lo amenaza? ¿Por qué quieren silenciar? ¿Por qué? Ese es el problema. Claro. O sea que esta es la cifra peligrosa. Este es lo que decíamos, las cifras incómodas. Bien, ya tenemos una idea de cuál es la cifra incómoda que ha llegado al gobierno. Y sabes que hay otra. Que le está molestando. Como quien dice, esa es el clavo en el zapato ahorita. Y hay otra cifra incómoda que me gustaría tratar en una próxima oportunidad. Claro. Y quizás con otra colega que maneja mucho mejor. Me sorprende, por ejemplo, aquí está la cifra de empleo adecuado. ¿Ya? Para junio del 2018 fue para hombres el 46,1%. ¿Ya? Y el empleo adecuado para las mujeres fue del 29%. O sea, que las Hay mujeres- una brecha enorme. del 17%. ¿Qué pasa ahí? Ese es un tema de O sea, discusión. que las mujeres están condenadas a hacer lo que no les gusta en este país. Grave problema, muy serio problema. Ustedes, mujercitas, ¿qué dicen? ¿Será cierto que las mujeres están condenadas en este país a hacer lo que no les gusta y al desempleo? Tal vez sí tiene que ver también lo que es el machismo, la discriminación de género laboral. Entonces, aunque se diga que no, sí se ve tal vez una diferencia en la vida real, en la vida práctica, de los trabajos que tiene un hombre, incluso los ingresos de un hombre ante los ingresos de una mujer. Incluso en algunas empresas prefieren contratar hombres por el tema de la maternidad, el periodo de lactancia, todo eso. Entonces, por eso es esa discriminación, así muchas veces que se da. Sí, Todavía más me contaban que el día donde todas las mujeres que trabajan tienen que pasarla mal se llama el día de la secretaria. Porque ese día, si no le complacen al jefe, están afuera. Sí, también se ve Así. casos. Ese es otro problema aquí en Ecuador. Exactamente. Que es un tema completo de discusión que podríamos conversar. Bien, a muchas fondo. gracias entonces y estaremos con ustedes el próximo día miércoles. No se olviden, los miércoles sube cifras incómodas.